Buen día a todos y todas. Nosotros somos la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital de Niños de San Justo. Mi nombre es Alan Nicolason, junto con mi compañera Gisela Muraca. Realizamos esta presentación para todos y todas ustedes, que esperamos que les guste, a la que titulamos Pubertad Precoz. En primera instancia tenemos que definir el concepto de pubertad, que bueno, en términos simples lo podemos definir como una etapa que tarda algunos años, una etapa de transición entre la niñez y la adultez, en la cual se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y la plena capacidad reproductiva de cada individuo, se alcanza la talla final y se adquiere una madurez psicosocial importante, especialmente para la etapa adulta. Hay algunos autores que consideran que el concepto de pubertad se relaciona más con un concepto orgánico o fisiológico, mientras que el concepto de adolescencia se relaciona más con un componente social, psicológico y emocional. Sin embargo, si la pubertad, o sea, la parte orgánica y fisiológica, se ve alterada de alguna forma, inevitablemente la adolescencia, toda la parte psicosocial y emocional, se va a ver alterada de la misma forma. Bueno, básicamente acá tenemos la fisiología de la pubertad, en donde en la figura de arriba tenemos el eje hipotálamo hipófisis gonadal y en la figura de abajo tenemos la evolución de las gonadotrofinas desde la gestación hasta los 18 años. Básicamente dentro de la vida intrauterina, en los primeros meses, hasta más o menos el segundo trimestre, hay un aumento de gonadotrofinas estimulado principalmente por las neuronas glutamatérgicas y la quispeptina. La quispeptina aparentemente tiene un rol fundamental en este aumento, en el aumento de gonadotrofinas, básicamente porque se ha visto, según investigaciones, que pacientes que tienen mutaciones en el gen que codifica para la quispeptina o para el receptor de quispeptina terminan padeciendo hipogonadismos hipogonadotróficos. Este ascenso de gonadotrofinas en los primeros meses de vida gestacional favorece el desarrollo del pene y el descenso testicular. Sin embargo, posteriormente, conforme avanza el embarazo, los niveles de estradiol producidos por la placenta aumentan y eso desencadena una retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipófisis gonadal fetal que origina el descenso concomitante de las gonadotrofinas hasta el momento del nacimiento. En el nacimiento se corta esta retroalimentación negativa y se origina lo que se denomina la mini pubertad en el lactante, en donde básicamente la mini pubertad de las mujeres se caracteriza por tener un aumento principal de folículo estimulante, mientras que el de los varones, el aumento principal es de la hormona luteinizante. Sin embargo, este aumento de hormona luteinizante en varones llega hasta más o menos hasta los 6 meses, mientras que el aumento de folículo estimulante en mujeres llega más o menos hasta los 2 a 3 años aproximadamente. Posteriormente a la mini pubertad se llega un periodo de quiescencia en donde se tarda algunos años, en donde el eje está inhibido principalmente por neuronas GABAérgicas, la hormona inhibidora de gonadotrofinas, algunos opioides endógenos. Y bueno, posteriormente llega un punto en el cual poco a poco el eje va volviendo a una activación, principalmente por pulsos nocturnos, dados nuevamente por neuronas glutamatérgicas y la quispeptina, y es en donde se originan los primeros cambios puberales. Y bueno, a medida que avanza el tiempo, estos estímulos, estos pulsos de gonadotrofinas se van cada vez más fuertes y más constantes a lo largo del tiempo, a lo largo del día también. Y bueno, eso es lo que termina de desarrollar los caracteres puberales. Además, lo que hay para mencionar importante es que a partir del momento puberal, del desarrollo puberal, el aumento de la gonadotrofina principal va a ser el de la hormona luteinizante, mientras que en el periodo prepuberal, que era en todo el periodo de quiescencia, la hormona que va a estar aumentada va a ser la folículo estimulante. Bueno, básicamente esta es la descripción del desarrollo puberal general
tanto en niñas como en niños, en donde encontramos algunas diferencias entre sí. En primera instancia, lo que podemos decir es que usualmente las niñas empiezan su desarrollo puberal antes que los varones, más o menos entre los 8 y los 9 años, mientras que los varones inician más o menos a los 10, 11 años. Como evento cardinal, o sea, el primer evento que indica un desarrollo puberal en las mujeres es la aparición de botones mamarios, mientras que en hombres el evento cardinal que indica un desarrollo puberal es el crecimiento de los testículos usualmente. Por otro lado, lo otro que podemos decir es que las mujeres tienden a tener su pico de crecimiento antes que los varones, más o menos entre los 11 y los 12 años, mientras que los varones usualmente lo tienen entre los 14 y los 15 años. La primera menstruación de las mujeres usualmente ocurre 2 años posteriormente al evento cardinal, o sea, 2 años después de la aparición de los botones mamarios es cuando usualmente las mujeres tienen la menarquia. Y bueno, también para resaltar que usualmente los caracteres sexuales secundarios en mujeres se terminan de desarrollar inclusive antes de los 18 años, mientras que en los varones hay ciertos caracteres sexuales secundarios que pueden seguirse desarrollando posteriormente a los 18 años, como por ejemplo el cambio de voz, el crecimiento de vello facial e inclusive el crecimiento. Bueno, esta es una definición general de lo que es la pubertad precoz, que está definida en varias guías, que la definen como la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas y de los 9 en los niños, aproximadamente 2,5 a 3 desvíos estándar por debajo de la edad media para el sexo y la población estudiada. Siempre que vayan a evaluar un caso de pubertad precoz, tengan en cuenta a la población que estudian, porque esto puede llegar a alterar los criterios de edad cronológica, especialmente para lo cual toman en cuenta o el diagnóstico para realizar el diagnóstico de pubertad precoz. Sin embargo, lo que se puede notar en esta definición, que aparece en muchas guías, es que en ningún momento se habla o se detalla algo acerca de la talla final y de la madurez psicosocial. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es si realmente la talla final y la madurez psicosocial impactan de alguna forma dentro del concepto de pubertad precoz. En realidad lo que podemos ver es que la talla final baja es el principal evento desfavorable asociado a la pubertad precoz. Y esto se origina porque en la pubertad precoz, por lo general, tenemos aumentos de estradiol. Y el estradiol es la hormona principal encargada de la maduración ósea. Por lo cual, lo que tenemos es un aumento de la velocidad de crecimiento y una aceleración de la maduración ósea, que lo que genera es un cierre precoz de las epífisis y genera una talla final baja. Esto se describió bastante bien en España, en donde los investigadores lo que visualizaron fue que las mujeres que habían padecido de pubertad precoz perdían entre 10 a 12 centímetros de talla final en la adultez con respecto a la talla final de mujeres adultas sanas, mientras que los varones perdían entre 15 a 20 centímetros de talla final respecto a la talla final media de varones adultos. El otro concepto que tenemos que mencionar es el de la madurez psicosocial, que en realidad es algo que no muchas veces se toma en cuenta o se estudia a la hora de evaluar la pubertad precoz. Sin embargo, se sabe que durante la pubertad hay un desarrollo neuroendocrino importante y que bueno, los esteroides sexuales también impactan dentro del desarrollo neurológico, por lo cual sería ilógico pensar que una pubertad precoz puede impactar posteriormente en la psicología y en la conducta de cualquier paciente. Lo que se ha visto es que en ambos géneros eh, las alteraciones principales son, por ejemplo, fluctuaciones de humor, irritabilidad, frustración, melancolía, depresión y tendencia al aislamiento, que si ustedes se ponen a ver, estos son comportamientos muy propios de los adolescentes. Sin embargo, ustedes piensen que estos comportamientos se observan en niños y niñas menores de 8 años, algo que no sería, digamos, lo más usual. También en hombres se han descrito, por ejemplo, situaciones de aumento de libido, de agresividad y, bueno, inclusive algunas conductas masturbatorias inadecuadas.
En mujeres es donde capaz más se ha descrito la consecuencia psicológica y emocional de la pubertad precoz. Y bueno, básicamente lo que se describe más es una dificultad de adaptación a los cambios físicos a los que se enfrentan las nenas. Usualmente estos cambios generan una propiocepción corporal negativa y una cuestión muchas veces de inseguridad corporal. A su vez, bueno, también se han reportado un inicio precoz de relaciones sexuales, con los riesgos que esto pueda llegar a tener, principalmente con enfermedades de transmisión sexual y bueno, en ciertos casos, inclusive embarazos no deseados. Y bueno, lamentablemente también se ha evidenciado que hay un mayor riesgo de abuso sexual en mujeres que han padecido pubertad precoz. Dentro de la clasificación de la pubertad precoz tenemos la pubertad precoz central, que es la más prevalente, que básicamente consiste en una activación precoz del eje hipotálamo hipófisis gonadal con liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas y un aumento de hormona luteinizante y folículo estimulante. Mientras que en la pubertad precoz periférica tenemos un exceso de un esteroide sexual que origina la supresión del eje hipotálamo hipófisis gonadal con una disminución consecuente de gonadotrofinas. La pubertad precoz mixta es una entidad bastante inusual, en donde un esteroide sexual aumentado genera una maduración del eje hipotálamo hipófisis gonadal que lleva a la activación precoz del eje hipotálamo hipófisis gonadal. O sea, básicamente a partir de una pubertad precoz periférica se origina una pubertad precoz central. Y por último tenemos las variantes puberales no progresivas, como la telarca precoz, la adrenarca precoz y la menarca precoz, todos como eventos aislados, que por lo general son de resolución espontánea. Este es un cuadro resumen comparativo entre la pubertad precoz central y la pubertad precoz periférica, en donde tenemos, por ejemplo, que en relación a las gonadotrofinas, la pubertad precoz central es dependiente de gonadotrofinas, en donde las gonadotrofinas se encuentran aumentadas, mientras que en la pubertad precoz periférica es independiente de gonadotrofinas, en donde se encuentran normales o disminuidas las gonadotrofinas. Con respecto a la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal, tenemos que la activación en la pubertad precoz central es prematura, mientras que en la pubertad precoz periférica no hay activación porque más bien el eje está inhibido por un aumento de un esteroide sexual. El origen de este esteroide sexual en la pubertad precoz periférica puede ser de diversos orígenes, por ejemplo, gonadal, suprarrenal, tumoral o inclusive exógeno, mientras que en la pubertad precoz central va a ser de origen gonadal. Las gónadas en la pubertad precoz central están desarrolladas, mientras que en la pubertad precoz periférica son infantiles. La secuencia de aparición de eventos en la pubertad precoz central es fisiológica, mientras que en la pubertad precoz periférica no hay una secuencia lógica de aparición de caracteres sexuales secundarios. Entonces, o sea, lo que estamos diciendo es que la secuencia de aparición de eventos es anormal. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en la pubertad precoz central siempre la manifestación clínica va a ser isosexual, o sea que los caracteres sexuales secundarios que aparecen en el paciente se van a condecir con el sexo de nacimiento del paciente. Mientras que en la pubertad precoz periférica, los caracteres sexuales, o sea, la manifestación clínica puede ser isosexual o contrasexual, lo que significa que los caracteres sexuales que aparecen pueden ir de la mano o no del sexo de nacimiento del paciente. Por ejemplo, puede ser una nena a la cual le crece vello en alguna zona del cuerpo en donde no debería crecerle, por poner un ejemplo. Y bueno, la frecuencia está más descrita en la pubertad precoz central, en donde básicamente se estima que se encuentra entre un caso por cada 5.000, 10.000 pacientes, mientras que la frecuencia de aparición de pubertad precoz periférica a la fecha se mantiene indefinida. Bueno, con respecto a la epidemiología, lo que podemos describir es principalmente acerca de la pubertad precoz central, en donde se vio que la proporción de casos era mucho mayor en mujeres que en hombres. Y bueno, esto se visualizó en 2010, en donde un estudio español reveló que entre 1997 y 2009, la tasa de incidencia de pubertad precoz central en general fue de 19 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, cuando separaron por género, se dieron cuenta de que la incidencia era de 37 casos en niñas por cada 100.000 habitantes, mientras que en niños había menos de un caso
por cada 100.000 habitantes, lo que hace que esta patología sea de una frecuencia relativamente baja. Con respecto a la etiología, tenemos que la etiología principal en la pubertad precoz central es la idiopática, que puede ser espontánea, puede ser familiar. También está la de origen genético, que puede ser, por ejemplo, una mutación en el gen que codifica la quispeptina o que codifica el receptor de la quispeptina. Y bueno, puede ser secundaria, alteraciones en el sistema nervioso central, como por ejemplo la aparición de tumores. Mientras que en la pubertad precoz periférica tenemos una función gonadal autónoma, por ejemplo, como toxicosis o quistes ováricos, tumores gonadales, especialmente en testículos y en ovarios, patología suprarrenal como la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de gonadotrofina crónica humana y exposición e ingestión a esteroides sexuales externos. La distribución de la pubertad precoz por género se visualiza bien en este trabajo español, en donde lo que observaron los autores fue que en mujeres la pubertad precoz más observada fue la pubertad precoz central de origen idiopático, mientras que en varones la pubertad precoz más observada fue la pubertad precoz central de origen orgánico, o sea, usualmente encontraban algún tumor en el sistema nervioso central asociado que era el que generaba esa pubertad precoz central. Como manifestaciones clínicas de la pubertad precoz, podemos, o sea, evidenciar caracteres sexuales secundarios, obviamente a una edad en donde no deberían corresponderse, como por ejemplo la aparición de acné, el crecimiento de vello facial, el cambio en el timbre de la voz, la aparición de vello axilar, el crecimiento de las mamas, la aparición del olor corporal, la aparición de menstruación, el crecimiento del vello púbico, el cambio en la forma corporal y el crecimiento del pene y los testículos en varones. El diagnóstico de la pubertad precoz se realiza por medio de una tríada básica que la constituyen la clínica, el laboratorio y las imágenes. Bueno, por parte de la clínica lo que tenemos para evaluar principalmente es, por un lado, la edad del paciente, el orden de aparición de los caracteres sexuales secundarios. Esto nos da una indicación de si la pubertad precoz es central, si el orden de aparición es fisiológico o si es periférica, si el orden de aparición es anormal. La velocidad de progresión de aparición de los caracteres sexuales secundarios, la alimentación. La adopción está descrita principalmente en países desarrollados y antecedentes familiares. Por otra, en la exploración física tenemos la talla, el peso, la velocidad de crecimiento, por este tema que dijimos del cierre temprano de las epífisis, la hipertensión intracraneal, que es un síntoma hallado frecuentemente en situaciones donde hay tumores del sistema nervioso central, y los estadios de Tanner, que son la principal herramienta clínica para realizar el diagnóstico de pubertad precoz. Los estadios de Tanner fueron criterios establecidos por Tanner en 1962, en donde básicamente él describía en estadios numéricos el desarrollo puberal tanto de niños como de niñas. Básicamente la niña lo que describía era el desarrollo mamario y el desarrollo del vello púbico, mientras que en varones lo que describía era el vello púbico y el crecimiento de pene y testículos. Sin embargo, muchas veces en varones es difícil evidenciar el crecimiento testicular y es importante, tenerlo en cuenta porque si recordamos es el evento cardinal del desarrollo puberal de los varones. Entonces, para tener una medición aproximada del volumen testicular, lo que se utiliza en la clínica es el orquidómetro, que es este instrumento que tenemos acá a la derecha, donde básicamente se compara cada esfera con el testículo del paciente para aproximar básicamente el volumen testicular. Uno de los factores a considerar a la hora de realizar el diagnóstico de pubertad precoz es la etnia. Esto se ha demostrado en diversos trabajos, pero justo este trabajo lo describe bastante bien, que fue realizado en Chicago y en donde lo que hicieron los autores fue evaluar la prevalencia de estadios de Tanner B2 o superiores, o sea, la presencia de botón mamario o más en nenas de 7 u 8 años y también la presencia de vello púbico en nenas de 7 u 8 años. Y lo que se dieron cuenta, después de esto obviamente lo clasificaron por etnia, lo que se dieron cuenta es que la mayor prevalencia de estadios puberales lo encontraban a los 7 y 8 años en etnia negra, seguido por la etnia hispana,
luego la etnia blanca y por último la etnia asiática. Y esto es algo descrito en realidad no solo en esta investigación, sino en varias más. Otro factor a tomar en cuenta es el índice de masa corporal, en donde, por ejemplo, en este trabajo lo que evaluaron fue la evidencia de telarca, pubarca y menarca en pacientes que tenían un índice de masa corporal normal y elevado. Y lo que visualizaron, por ejemplo, en el gráfico A, evidencian que la telarca, la aparición de desarrollo mamario, es más prevalente, por ejemplo, a edades más tempranas en mujeres que tengan en nenas que tienen un índice de masa corporal por encima del percentil 85 que en nenas con un índice de masa corporal normal. Con respecto en el gráfico B, en donde se evalúa la pubarca, esto también tiene un comportamiento similar más o menos a la edad de los 10 años. En el gráfico C, más o menos a los 12 años se observa que hay una mayor prevalencia de menarca en nenas con índice de masa corporal superior al percentil 85 que en nenas que tienen un índice de masa corporal normal, mientras que en el gráfico D se trata de una comparativa de la pubarca de hombres en donde no hayan diferencia alguna. Con respecto a los estudios de imágenes, la edad ósea es un estudio muy importante porque guarda mejor correlación con el desarrollo puberal que inclusive la edad cronológica, por lo tanto es algo muy utilizado en la práctica diaria, además que permite una predicción más acertada de la talla. Por otro lado, la resonancia magnética nuclear se utiliza para descartar patologías orgánicas, especialmente en hipotálamo e hipófisis. Y por otro lado, las ecografías, por un lado las abdominopélvicas, evalúan por un lado el tamaño del ovario y el útero, que no es ilógico pensar que ante una pubertad precoz haya un aumento del tamaño ovárico y uterino, mientras que también las ecografías testiculares permiten evaluar asimetrías testiculares para así entender mejor la etiología de la pubertad precoz. Y bueno, también tenemos el laboratorio en donde estas son las determinaciones básicas para realizar un diagnóstico de pubertad precoz. Por ejemplo, en el eje gonadal tenemos a las estrellas del diagnóstico que van a ser las gonadotrofinas, la LH y la FSH. Por otro lado tenemos la testosterona y el estradiol, que son las hormonas que van a ser responsables de la mayoría de los caracteres sexuales secundarios que se evidencian en el individuo. Sin embargo, estas dos hormonas no sirven para diagnosticar una pubertad precoz en los estadios iniciales porque no son un criterio sensible. Por otro lado, en el eje adrenal tenemos la 17-hidroxiprogesterona, la delta 4-androstenediona y el sulfato de hidroepiandrosterona, en donde se evalúa la producción de andrógenos por parte del eje adrenal, que también van a ser responsables de la aparición de ciertos caracteres sexuales secundarios, especialmente en la zona reticular de la corteza suprarrenal. Por otro lado, en el eje tiroide tenemos DH y la T4 libre, esto principalmente para evaluar ciertos hipotiroidismos que se vinculan a pubertad precoz. No es algo muy usual, pero puede llegar a pasar. Y por último, tenemos también marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina corínica humana, utilizados especialmente para evaluar sospechas de tumores en varones, y el CA125 y el antígeno carcino embrionario, utilizados para en casos de sospechas de tumores ováricos. El método de referencia para realizar el diagnóstico de pubertad precoz es la prueba de estímulo con análogos de hormona liberadora de gonadotrofinas. Básicamente en la prueba lo que se hace es que se determinan las gonadotrofinas basales y se determinan posteriormente a un estímulo con un análogo de hormona liberadora de gonadotrofinas. Básicamente lo que se inyecta son 100 microgramos por mililitro por vía endovenosa. Básicamente lo que podemos ver en la figura es que la gonadotrofina en realidad más descriptiva de una pubertad precoz es la hormona luteinizante, en donde hay una amplia diferencia entre el grupo control y el grupo que posee una pubertad precoz central, mientras que la folículo estimulante no sería la hormona más conveniente, puesto que post-estímulo tanto los pacientes control como los pacientes con pubertad precoz central, muchas veces las curvas se llegan a solapar, por lo tanto no es conveniente utilizarlo como criterio diagnóstico. También como se observan en las figuras, en donde hay más sensibilidad para detectar este incremento de gonadotrofinas es entre el minuto 30 y el minuto 45, por lo cual entre estos márgenes de tiempo es donde es importante realizar la extracción. Sin embargo, hay muchos centros hospitalarios que tienen dificultades a la hora de realizar la prueba de estímulo con hormona liberadora de gonadotrofinas. Es el caso, por ejemplo, de nuestro hospital, que, bueno, entre las dificultades se encuentran, por ejemplo, el costo elevado de lo que significa realizar una prueba de estímulo,
la disponibilidad para conseguir el análogo de hormona liberadora gonadotrofinas, llevar a cabo una logística compleja que resulte molesto también para el paciente. Piensen que estamos trabajando con un paciente pues, eh, muy probablemente menor a 8 años, en donde hay que realizarle varias extracciones en poco tiempo. Y a su vez otra problemática es la falta de criterios para definir el pico de hormona luteinizante que nos indique una activación puberal. Como se ve en la tabla de la derecha, esto es algo que ha sido muy discutido en la literatura y en donde en realidad no se ha estandarizado un criterio, porque como ven, por ejemplo, tenemos diversas metodologías empleadas por diversos autores, tenemos también diversos análogos de hormona liberadora gonadotrofinas utilizados. También lo que no se visualiza en la tabla, pero también fueron muy diversos los tiempos en donde tomaron en cuenta la medición del pico de LH. Y bueno, todo esto resulta en una gran diversidad a la hora de definir el valor, la magnitud del pico de hormona luteinizante para definir la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal para condecir una activación puberal. Es por estas dificultades que en realidad en nuestro centro hospitalario utilizamos como criterio diagnóstico la LH basal, en donde cuando un paciente tiene una LH menor a 0,3 unidades internacionales por litro, por la metodología de ECLIA, que es la que utilizamos en nuestro laboratorio, eso se condice con un estadio prepuberal, mientras que una LH mayor o igual a 0,3 unidades internacionales por litro indica una activación puberal. En caso de que la LH sea inferior a 0,3 y haya una sospecha clínica o por imágenes de una pubertad precocentral, lo que se realiza es una prueba de estímulo con GnRH siempre y cuando se derive a otro centro hospitalario. Y bueno, esto no es un criterio aleatorio, sino que ha sido un criterio en realidad utilizado por varios investigadores. Por ejemplo, en este trabajo realizado en Canadá, tomaron a 57 pacientes femeninos que tenían sospecha de una pubertad precocentral, a los que les indicaron una prueba de estímulo y bueno, en realidad lo que visualizaron fue que utilizando como criterio la inicial, la LH basal, lo que vieron fue que de las 41 pacientes que tuvieron una LH basal menor o igual a 0,2, básicamente 39 pacientes desarrollaron una pubertad no progresiva, mientras que 2 pacientes sí desarrollaron una pubertad precoz. Y bueno, por otro lado, las pacientes que tuvieron una LH mayor o igual a 0,3, la totalidad de las pacientes, las 16 pacientes, desarrollaron una pubertad precoz central. Por lo tanto, utilizando como criterio una LH basal mayor o igual a 0,3 como criterio de activación puberal, establecieron una especificidad de 100% y una sensibilidad del 89%. Lo que cabe rescatar es que nosotros utilizamos esta metodología en el laboratorio, en el hospital, por la dificultad que tenemos en realidad para realizar la prueba de estímulo. Pero la metodología de referencia y lo ideal para realizar el diagnóstico de pubertad precoz central es la prueba de estímulo con un análogo de hormona liberadora de gonadotrofinas. Con respecto a los objetivos del tratamiento de la pubertad precoz, por un lado tenemos la funcionalidad gonadal, en donde lo que queremos es suprimir la función gonadal de forma selectiva y efectiva. Por otro lado, con los caracteres sexuales secundarios, lo que queremos es detener el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Con respecto a las menstruaciones, lo que buscamos es evitar las menstruaciones si es que existen. Con la talla final, lo que queremos es frenar la maduración ósea acelerada para posponer así el cierre de las epífisis y lograr una talla final normal. Y por último, el apoyo psicológico, brindárselo tanto al paciente como a su familia para sobrellevar de la mejor manera la situación que viven. El tratamiento farmacológico de la pubertad precocentral utiliza análogos de hormona liberadora de gonadotrofinas, por ejemplo, acetato de leuprorelina, la triptorelina y la histrelina, que usualmente se administran por vía intramuscular una vez al mes. Mientras que en la pubertad precoz periférica el tratamiento farmacológico es más difícil de definirlo de forma específica debido a que tiene etiologías muy diversas. Por ejemplo, en el caso de que sea el origen de un tumor, se evalúa si se realiza por cirugía la resección del tumor, aparte bueno, de incluir toda la quimioterapia y la radioterapia necesaria. Por otro lado, si
el esteroide sexual es de carácter androgénico, se usan antagonistas de andrógenos, por ejemplo la espironolactona, mientras que si el esteroide sexual aumentado es el estrógeno, es estrogénico, se utilizan antagonistas estrogénicos como por ejemplo el tamoxifeno. Lo que es importante mencionar en realidad es que para llevar a cabo todo el diagnóstico y el tratamiento de la patología trabajamos de forma interdisciplinaria, todo un conjunto de profesionales, entre los cuales se encuentran los pediatras, los técnicos en imágenes, los endocrinólogos, por supuesto nosotros como bioquímicos tenemos un rol fundamental, también los médicos familiares y los psicólogos también son importantes, no solo para ayudar a eh, generar un espacio de contención y de apoyo, no solo al paciente, sino a la familia que contiene a ese paciente y que sobrellevan muchas veces una situación bastante dificultosa. A continuación, les presentamos el primer caso clínico. Bueno, como dijo mi compañero, ahora vamos a presentar algunos casos clínicos. El primero es de una paciente femenina de 7 años de edad que consulta al servicio de endocrino porque presenta vello pubiano y axilar con 3 meses de evolución y olor corporal sudoral desde los 6 años. En la exploración física vemos que la paciente pesa 27,300 kilos, que está por encima del percentilo 75 para la edad y para la población que tratamos nosotros. Y la talla también está sobre el percentilo 50 para la edad. En cuanto a la clínica, la paciente evidencia cordón tiroideo. Esto quiere decir que cuando se palpa la garganta se puede sentir este cordón sobre la glándula, que puede dar sospecha de una hipertrofia de la glándula tiroidea. Cuando se evalúan los estadios de Tanner, se define que la paciente presenta un estadio M3 para las mamas, que es lo que significa es que hay un aumento, una elevación del pecho y la areola. Este estadio M3 debería darse entre los 8 y los 13 años de edad para las niñas, y un estadio BP3 para el vello púbico, que esto significa que presenta vello púbico oscuro y rizado que cubre al menos un tercio del pubis. Se evidencia una vulva infantil, que eso es normal para la edad, y se termina definiendo que la paciente está cursando la axilarca, que es previa a la menarca, que se caracteriza por que la paciente presenta vello axilar, empieza a aparecer acné, hay un aumento en la grasa del pelo, hay cambios en la transpiración y el olor corporal. En cuanto a imágenes, sobre la edad ósea podemos decir que el estudio arroja un resultado correspondiente a una nena de 7 años 7 meses. Nuestra paciente cuando viene a consultar tiene 7 años y 1 mes, entonces está un poco adelantado. En las imágenes de las glándulas suprarrenales se ven imágenes compatibles con hipertrofia suprarrenal, y la ecografía ginecológica resulta normal para la edad de nuestra paciente. Yendo ya para el laboratorio, se ve un aumento en el cortisol, un aumento en el DEA, en la hormona luteinizante también vemos aumentada, un nivel normal de estradiol. La delta 4 también está aumentada junto con la 17-hidroxiprogesterona, lo que se evidencia como una desregulación en los ejes tanto suprarrenales como en el eje gonadal, porque hay un aumento de las hormonas. Por último, se evalúa la función tiroidea, que resulta normal. A los 6 meses la paciente regresa para un control, el peso y la talla muestran que está nuevamente por encima del percentilo 75. En cuanto a los estadios de Tanner, presenta un estadio M3 y BP3, la vulva infantil sin estímulo, y nuevamente se puede palpar el cordón tiroideo. La ecografía ginecológica resulta normal, así como también la ecografía de glándulas suprarrenales. Y en cuanto al laboratorio, lo que podemos decir es que el cortisol se encuentra en niveles normales, a diferencia en el screening inicial que se encontraba aumentado. La DEA se encuentra aumentada junto con la LH y también el estradiol. Entonces, para
concluir con el diagnóstico de nuestra paciente, lo que podemos ver es que por medio de la clínica y junto con la desregulación del eje gonadal y suprarrenal que muestra el aumento de estas hormonas, podemos llegar al diagnóstico de pubertad precoz central. Con este diagnóstico se comienza el tratamiento con un análogo de hormona liberadora de LH y se solicita una resonancia magnética nuclear para poder descartar la etiología orgánica. En septiembre se da la primera dosis de triptorelina, que es el análogo que se utiliza como tratamiento, que está indicado para aplicarse una vez por mes, entonces la paciente debería venir una vez por mes al hospital para la aplicación del análogo. En octubre y noviembre no existe el control, el servicio se comunica con la familia y en diciembre vienen al control manifestando que no está disponible la triptorelina para comprarla, entonces hay que cambiar a leuprolide. También queremos destacar que para diciembre todavía no estaba hecha la resonancia magnética nuclear para poder evidenciar el origen orgánico de la enfermedad por falta de turnos. En diciembre, cuando viene el control, se realizan medidas antropométricas donde se puede ver que el peso y la talla están por encima del percentilo 90 con respecto a su edad. No presenta bocio. En cuanto a los estadios de Tanner, se puede observar un estadio M2, M3 para las mamas y un estadio BP3 con vulva infantil sin estímulo. En febrero vuelve la paciente para realizarse análisis de laboratorio y también para la aplicación del análogo. Por medio de los análisis podemos ver que la paciente se encuentra eutiroidea, que la LH sigue aumentada con una FSH normal y un estradiol normal. En junio se solicita a la familia el resultado de la resonancia y manifiestan que el turno fue suspendido por la pandemia. En agosto del año pasado, la paciente viene a un control donde nuevamente hacen las medidas antropométricas. Podemos evidenciar que la paciente se encuentra por encima del percentilo 90 para su edad en cuanto a peso y talla. No presenta bocio, está en axilarca. En cuanto a los estadios de Tanner, se encuentra en el estadio M3 y BP3. Hablando un poco de las imágenes, se realiza una ecografía ginecológica que muestra un útero discretamente aumentado, ambos ovarios aumentados de tamaño para la edad. Se realiza también una ecografía suprarrenal que es normal y la resonancia magnética nuclear de encéfalo y de la región hipofisiaria que también es normal. En cuanto al laboratorio, se evalúa el eje tiroideo que es normal y vemos que la FSH está normal, la LH si bien está un poco aumentada para los niveles normales, vemos que disminuyó bastante con respecto a los controles anteriores, un estradiol también normal y la delta 4 y la 17 hidroxiprogesterona siguen aumentadas. Con la clínica, acompañada de las imágenes, sobre todo de la imagen ginecológica y del central de origen idiopático, ya que la resonancia magnética. Ahora vamos a ver el caso clínico número 2, que se 10 años, que consulta en enero del 2000. Se realiza con todos estos datos el diagnóstico de pubertad precoz central idiopática y como vimos en el caso anterior, el tratamiento sería un análogo de la hormona liberadora de LH. En enero de 2017 entonces se realiza el diagnóstico de pubertad precoz central idiopática. Al año siguiente, ya con el paciente con 12 años, ingresa a la guardia por un episodio paroxístico, presentando un electroencefalograma y una tomografía normal, con un peso y una talla que lo ubica por encima del percentilo 25 para la edad del paciente, y con estadios de Tanner correspondientes a BP4 y G3. Recordemos que un año antes, cuando se realizó el diagnóstico, presentaba un estadio BP3. Y se retira del establecimiento sin tratamiento neurológico, ya que desde el servicio de neurología no consideraban estos episodios paroxísticos como clínicamente relevantes. A los 2 años, en septiembre del 2020, ya con el paciente con 14 años, requiere internación por convulsiones
y presenta un peso y una talla que lo ubica por encima del percentilo 25 para su edad. Ante la exploración física no presenta bocio, se encuentra eutiroideo y con estadios de Tanner nuevamente en BP4 y entre 3 y 4. Lo importante de este paciente es que presenta una edad ósea correspondiente a 17 años cuando el paciente tiene 14. Y en octubre del año pasado, del año 2020, la madre manifiesta que quiere retomar el tratamiento para la pubertad precoz y por eso se solicitan estudios. Para comenzar el tratamiento se realizan análisis y diferentes estudios. El paciente al inicio del tratamiento presenta un peso y una talla que lo ubica por encima del percentilo 25 para su edad y un estadio de Tanner adulto. En cuanto a imágenes, presenta un electroencefalograma patológico que se correlaciona con los episodios de convulsiones, una edad ósea de 17 años, la ecografía testicular muestra ambos testículos en bolsa, que esto también corresponde a un hombre adulto o postpuberal, una ecografía suprarrenal normal y por los episodios de convulsiones inicia el tratamiento con clobazam. En cuanto al laboratorio, el paciente presenta un aumento de la delta 4 androstenediona, un aumento de la 17 hidroxiprogesterona, una función tiroidea normal, aumento en la testosterona y también un aumento de DEA. Desde septiembre del año pasado a marzo de este año, el paciente no se presentó ni a los controles programados ni para la aplicación del análogo para realizar el tratamiento, lo que deja como evidencia un desafío que presenta esta patología, que es la adhesión al tratamiento. Además, tenemos que recordar que estamos tratando con niños y niñas de entre 8 por ahí y 12 años que dependen de los padres para realizar el tratamiento. Entonces pensamos que resulta muy importante poder informar correctamente a la familia sobre los efectos que esta patología puede tener sobre el desarrollo del paciente, ya que al ser una patología que no presenta un riesgo para la vida, puede ser que los padres no se tomen en serio el tratamiento o no lo consideren suficientemente importante. Y si bien esta patología no implica un riesgo en la vida del paciente, sí implica un riesgo muy grande en la calidad de vida del mismo, ya que si bien como efecto adverso más importante es la talla baja, por ahí tampoco representa una dificultad fisiológica esto, pero sí presenta una dificultad psicosocial. Y además tenemos que tener en cuenta que también se pueden presentar desórdenes asociados a la desregulación de los ejes, tanto gonadal como suprarrenal. También tenemos que tener en cuenta el factor psicosocial, ya que estos pacientes se están enfrentando a cambios físicos y hormonales para los cuales no están psicológicamente preparados y pueden sentirse inseguros, solos, incomprendidos, ya que al compararse con sus pares se pueden ver diferentes, lo que puede desencadenar aislamiento, episodios de agresión, ansiedad o también depresión. Esta es la bibliografía consultada y le queremos agradecer al Servicio de Endocrinología Clínica del Hospital y de Servicio Social, también al Servicio de Endocrinología del Laboratorio y a nuestros compañeros residentes que nos estuvieron escuchando por meses para probar este tratamiento. Y muchas gracias a ustedes por su atención.